¿Cuánto mide? ¿De dónde viene? ¿Dónde duerme? ¿Dónde se oculta? ¿Quién lo trae? ¿Qué lo dispara? Ese es el trabajo de la cruz. Y hay que colaborar con el Señor. Yo le traigo a Cristo el fruto de mi vida. Cuando eso acontece, o hasta que eso acontece, no podemos ver el versículo 11 para nosotros. Yo quiero ver el fruto de la aflicción de mi alma que Cristo llevó a la cruz. Yo quiero comenzar hoy con la escritura de Isaías 53. Vamos a ir allá en la palabra de Dios. Y la vamos a leer detenidamente, no para repetir lo que ya hemos dicho, sino para que usted, ahora que escuchó el mensaje, tenga una idea mejor de cómo ver a Jesús crucificado. Cuando vemos a Jesús crucificado, no solamente vemos al Hijo de Dios en la cruz, sino que lo que él pasa es una foto de nuestras propias vidas. Jesús fue crucificado porque nosotros fuimos crucificados por los dolores y las heridas, como la canción que acabamos de cantar. De nuestras vidas, es el que fuimos concebidos, estamos siendo golpeados por los dolores de la vida, y a través de nuestros años esos golpes continúan impactándonos. El mundo, la carne, nuestros traumas, lo que nuestros padres hicieron, lo que no hicieron y lo que nosotros hacemos o no hacemos como consecuencia de nuestra naturaleza. Entonces, este es un mensaje tan increíble en la Biblia, tan fantástico, que la gente no podía creer que la salvación iba a venir de alguien que iba a ser tan mayugado, tan maltratado. Porque la orientación del ser humano es a ver un héroe perfecto con todo poder. Y hablándose de Dios, ¿cómo Dios va a salvar al mundo a través de una crucifixión cuando Él, el creador del universo, simplemente puede hacer lo que a Él le da la gana, de la manera en que los imperios o los reyes hacen? Y a Jesús lo crucificaron, y ese mensaje de la cruz el apóstol Pablo lo llama locura. Es tan loco el mensaje que la sabiduría del mundo no puede concebir que el camino a la vida eterna y el camino a una verdadera felicidad es a través de la muerte de Dios mismo, quien en la cruz nos da una foto de lo horrible que es el poder del pecado sobre el ser humano. Entonces, yo quiero leerlo porque este es el Evangelio. Y Pablo dice que el poder de Dios es el Evangelio. El mensaje de la cruz es el poder de Dios. El apóstol Pablo es muy claro en Romanos capítulo 1. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, del mensaje de la cruz, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también obviamente a nosotros los gentiles que recibimos a Cristo. Es decir, Dios decidió limitar su poder y su gloria, su manifestación a la cruz. Y el que no lo cree, pues se pierde del poder de ella. Entonces veamos esta foto de nuevo. El profeta comienza con una pregunta. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Va a comenzar a darnos el antecedente, que es un mensaje tan fantástico que Dios mismo hace la pregunta, ¿quién me va a creer? Y entonces dice que ese mensaje es sobre la manifestación del brazo. El brazo representa poder. ¿Sobre quién se ha manifestado el poder de Dios? La gloria de Dios, la sanidad, la restauración, la verdadera vida. Y entonces el profeta comienza a describir ese poder. Es similar a un renuevo delante de él en el versículo 2. Un renuevo de él como raíz de tierra seca. Dios y su poder, su salvación, van a venir como una raíz de tierra seca. Es decir, no va a tener
una apariencia atractiva. Por eso la próxima línea lo describe. En tierra seca, de tierra seca no se espera nada bueno. ¿Qué puede nacer de un lugar árido que pueda dar fruto en nuestras vidas? Y ya comienza a describir a Jesús. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Y la pregunta otra vez, ¿quién va a creer que la gloria de Dios se puede manifestar de algo tan feo como alguien desfigurado en una cruz? ¿Quién va a creer que un mensaje referente a alguien que la gente no lo podía ver puede ser la manifestación del brazo de Jehová? ¿Cómo es posible? Y entonces el profeta comienza a edificar la imagen. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, asimismo fue menospreciado y no lo estimamos. Recuérdense que al leer estas descripciones de Jesús, estamos leyendo nuestras propias descripciones. El desprecio que hemos sufrido, el quebranto, como gente se ha escondido de nosotros y nos ha rechazado. Todos estos adjetivos a Cristo describen nuestras experiencias. Por eso la cruz es tan importante. Y entonces, el versículo 4 dice, ciertamente, de verdad, indiscutiblemente, esa tierra seca, ese renuevo de tierra seca sin atractivo, llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Todos admitimos que esto fue un acto de Dios sobre su propio Hijo. Pero debemos de ver la profundidad del por qué Dios lo hace. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Si yo no acepto la llaga, el castigo, el que él fue molido, si yo no creo que Jesús sufrió esto por mí, nunca voy a recibir la sanidad. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Esa es la condición humana. El 100%. La Biblia dice que no hay ni uno que sea justo, ni uno que sea bueno. Todos nosotros, punto. Todo ser humano se descarrió como ovejas. Cada cual se apartó por su propio camino, mas Jehová cargó en su Hijo el pecado de todos nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesucristo cargó la consecuencia, el juicio que nos pertenece a nosotros por habernos descarriado y apartado de Dios. Las consecuencias. Todos nosotros nos descarriamos, pero la culpa de ese descarrío Dios lo cargó sobre su Hijo. Por eso dice, mas Jehová cargó en él el pecado. ¿Cuál es el pecado? El pecado es desconexión de Dios. El pecado es rechazar a Dios. Pecado principalmente, sobre todas las cosas, es no querer a Dios en nuestras vidas. Y es pecado no aceptar a su Hijo. Mientras no aceptamos a su Hijo, cargamos nosotros el juicio. El pecado que Dios no puede perdonar, el pecado que no se perdona, es rechazar al Hijo, porque en el Hijo es que Dios puso toda su fe para la salvación del hombre. Usted puede maldecir a Dios, usted puede hablar mal de Dios, poner fotos feas de Dios, usted puede decir lo que usted quiera de Dios y Dios lo perdona. En la Biblia dice que el único pecado que Dios no perdona, no porque Dios no lo perdona, sino porque nosotros mismos nos hacemos culpables de juicio, es cuando rechazamos
la vida y la oportunidad que Dios nos da a través de su Hijo Jesús. Eso es. La blasfema del Espíritu Santo, de la que el apóstol en los evangelios nos habla de que Dios no perdona, es exactamente llamar a Jesús hijo del diablo o decir que él no es el Hijo de Dios o el Salvador. Esa es la blasfema contra el Espíritu Santo. Y esa blasfemia no se puede perdonar porque cuando se rechaza a Cristo, estamos rechazando la vida misma. Es como renunciar a comer por el resto de tus días. Está garantizado que vas a morir. Entonces, es un problema. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Recuérdense que yo les he mencionado que a Jesús se quitaron la barba, lo trasquilaron. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Jesús no se defendió. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y note cómo la profecía comienza a tomar forma aquí. Dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Eso habla de su muerte. Y por la rebelión de mi pueblo, Dios hablando ahí, fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Está definiendo otra vez la condición humana, porque todo ser humano ha hecho maldad y todo ser humano ha puesto engaño en su boca en algún momento de su vida. Usted y yo hemos hablado mentira o hemos manipulado. Todo eso nos ha pasado a todos. Y está diciendo, este señor fue perfecto, nunca hizo nada de eso, pero fue condenado. A Jesús lo sepultaron en la tumba de una persona rica. Por eso habla aquí de que fue puesto con los impíos, en el nivel de los impíos, como si hubiese sido un impío, y con los ricos fue en su muerte. Eso se cumplió cuando José de Arimatea pidió que a Jesús se pusiese en una tumba que pertenecía a él. Como se cumple la profecía, esta profecía, estamos hablando de que Isaías está en el 700 antes de Cristo. 700 años antes de Cristo, Isaías está profetizando lo que iba a pasar con Jesús. Note lo que dice aquí. Con todo eso, por causa de nuestro quebranto, Jehová quiso quebrantarlo a él, sujetándole a padecimiento. ¿Cuál padecimiento? Cada padecimiento que usted y yo hemos sido sujetos a. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, ahora note cómo habla de resurrección aquí. Perdón que mi voz está un poquito afectada esta semana. Al diablo no le gusta que se predique de la cruz. Así que toda esta semana he estado yo peleando algo. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Un momento. Yo pensé que murió. Y aquí comienza el Espíritu Santo a hablar de la resurrección. ¿Cómo va a haber linaje si acaba de poner su vida en expiación por el pecado? Si se va a convertir en un holocausto. El profeta comienza inmediatamente a anunciar, este no se va a quedar muerto. No puede haber linaje si está muerto. Y ahí comienza la profecía de la resurrección. Verá linaje, un momento, ¿vivirá por largos días? El que va a ser holocausto, sacrificado, muerto. El que va a poner su vida en expiación, eso es un término sacerdotal. Es el holocausto que se llevaba a cabo aquí en el altar, como yo les dije, al principio de la enseñanza sobre el tabernáculo. En el altar, estamos acá. Ahí se hacía la expiación, es decir, se sacrificaba el animal completamente,
se cortaba y se distribuía la carne y se derramaba la sangre. El profeta está diciendo va a ser puesto por expiación, es que va a ser sacrificado. Y entonces luego dice que va a haber linaje y vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¡Wow! Ahí viene la doctrina de la resurrección de Jesús. Dice el versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma. Y yo siento que el Espíritu Santo me está diciendo a alguien aquí, que le diga a alguien aquí, este versículo es para ti. En algún momento tú vas a ver el fruto de la aflicción de tu alma y quedarás satisfecho. Dios va a pagarte por tu fe en Jesús. Tú vas a ver, porque recuérdese que la Biblia en el Nuevo Testamento dice que nosotros fuimos juntamente crucificados con Él, pero dice que fuimos juntamente sepultados con Él y entonces dice que fuimos juntamente resucitados con Él. Entonces, note la economía bíblica. En la economía bíblica usted está crucificado porque tiene que llevar y despojar todas esas aflicciones y heridas y maltratos y traumas y rechazos que usted ha pasado a través de su vida, que se ha hecho usted mismo o que le hicieron sus padres inconscientemente o los ancestros de sus padres o que usted le hizo una persona que lo traicionó. Todo ese trajín de dolores en su vida es dejado en la cruz, pero Dios no lo va a dejar ahí. Usted va a ser sepultado juntamente con Él. De hecho, ya eso está hecho. Cuando venimos a Cristo, la sanidad interior ocurre cuando entendemos este aspecto de la cruz. Mucha gente ha dejado a Cristo solo en la cruz. Yo quiero estar ahí porque ahí es que está mi futuro, mi sanidad. Dios quiere montar prosperidad en tu vida, bendición en tu vida, abundancia en tu vida, pero no perduran esas cosas si no estás sano en tu interior. Tiene que haber una sanidad interior para que entonces la belleza de Dios en tu vida pueda tener una plataforma estable, o si no, vivimos en estas subes y bajas, subes y bajas, subes y bajas, y esa no es la voluntad de Dios. Es como tú decidir que no vas a vivir enfermo o enferma. Y tomas el control y averiguas qué es lo que está provocando ese problema. Si es tu dieta o es el medio ambiente, y alguien toma control, y inmediatamente usted también va y busca en su interior dónde está la raíz. ¿Cómo se llama esa cosa? Se llama resentimiento, se llama falta de perdón, se llama ansiedad o se llama lo que se llame. Y usted toma eso y lo trae a la cruz y lo pone y lo despoja, como dice el apóstol Pablo, despojaos del viejo hombre que está viciado. Esa es nuestra vida. Cuando hacemos eso, entonces podemos entrar en esta sepultura porque ya no tiene ningún efecto. Y entonces tomamos control de esa área y ahora comenzamos a experimentar la vida resucitada. Cuando hablamos de la cruz, no es para que usted se quede ahí, ni siquiera Cristo se quedó en la cruz. Por lo tanto, no es la voluntad de Dios que usted esté ahí todo el tiempo, pero debe de haber una transición, debe de haber un pasaje. No tenga miedo de caminar por el valle de sombra de muerte, por donde sus ancestros, su vida, sus traumas, las traiciones que ha experimentado, a veces quizás tenemos temor de ver la verdad. Jesús fue herido. Tú fuiste herido. Te hirieron. Y si esas cosas nos mantienen intermitentemente en inestabilidad de crecimiento espiritual, tenemos que enfrentar a nuestros gigantes y saber de qué tamaño son.
¿De qué tamaño es el gigante que el diablo, la vida, los traumas y las traiciones? ¿De qué tamaño es ese gigante? ¿Cuánto mide? ¿De dónde viene? ¿Dónde duerme? ¿Dónde se oculta? ¿Quién lo trae? ¿Qué lo dispara? Ese es el trabajo de la cruz. Y hay que colaborar con el Señor. Yo le traigo a Cristo el fruto de mi vida, porque es tan grande lo que Él llevó en la cruz, es del tamaño mío. Y como es todo el pecado del mundo, Él llevó el trauma del tamaño de todo ser humano en la vida. Entonces, cuando eso acontece, o hasta que eso acontece, no podemos ver el versículo 11 para nosotros. Yo quiero ver el fruto de la aflicción de mi alma que Cristo llevó a la cruz. Usted quiere ver el fruto de la aflicción de su alma y quedar satisfecho, satisfecha por su conocimiento, dice, justificará a mi siervo justo a muchos. Note la obra de Cristo aquí. Por la aflicción del alma por la que Jesús pasó, por ese conocimiento de entendernos. Saben que una cosa es que cuando Jesús viene, me ayuda a conocer a Dios. Pero cuando Jesús vino, cuando Dios se hizo hombre, ayudó al Padre a conocer al hombre, porque Dios nunca había pasado por un solo sentimiento, un solo dolor, una sola situación humana en su vida entera, eterna. Dios nunca la había experimentado. ¿Cómo podía? Él es Dios perfecto. Tuvo que hacerse un ser humano para experimentar tu dolor y saber de qué se trata ser un ser humano. Y así entender por lo que tú pasas. Por eso el escritor de Hebreos dice, porque Él no es alguien que no se compadece, porque Él mismo sabe por lo que nosotros hemos pasado. Por lo tanto, tiene el crédito. Eso es básicamente lo que el apóstol está diciendo. Imagínense, Cristo vino para enseñarme a Dios. Pero Cristo vino para enseñarle a Dios a mí. Dice, vive para interceder por ellos. En otras palabras, Jesús sabe qué es ser un ser humano. Por lo tanto, Dios experimentó la humanidad en su caída. Cuando Adán cayó, Dios no entendía. Él podía ver el pecado y lo horrible. Inmediatamente la humanidad fue de 0 a 60 en una sola generación. Caín, el primer hijo de la primera pareja, comenzó su vida matando a alguien. A ver, se fue de la A a la Z en un solo nacimiento la humanidad. ¿Cómo es posible? Jesús vive la humanidad para entender por lo que tú sufres, por lo que pasas. Él te entiende bien y sabe cómo presentarte delante de Dios. Yo sé lo que el ser humano vive, es lo que Dios está diciendo. Eso es profundo, ¿verdad? Por lo tanto, Dios nos puede enseñar lo que es ser tocado por la divinidad de Dios. Dios quiere que veamos el fruto de la aflicción. Dios quiere que veamos satisfacción, que tengamos un conocimiento de la justificación que Dios ha traído sobre nosotros. Dice, por su conocimiento, por su experiencia con la humanidad, justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, el versículo 12, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. ¿Quiénes son esos grandes y esos fuertes? Pues los que resucitan con él, tú y yo. Eso es muy, muy hermoso porque cuando eres sano en tu interior, te constituyes en un grande y en fuerte. Mientras las heridas nos
machacan, nos quebrantan, nos afectan, no somos grandes y fuertes. Porque cada vez que el diablo quiere hacer en contra de algo tuyo, nada más te recuerda. O te trae alguien que te dice algo. O un pensamiento que te despierta algo. O una situación que te lleva de nuevo atrás. Por lo tanto, somos débiles. La sanidad interior es tan importante que la Biblia dice que vamos a participar de los despojos con Cristo cuando seamos sanos y experimentamos la resurrección. Ser sanos interiormente es resurrección. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y el profeta comienza el versículo: ¿quién va a creer en este anuncio? Y ahí está la clave: yo lo creo.